Bueno, a ver. Yo, Hugo Maciel, ¿cómo te diría? Si ciertamente si estoy hablando con un catequista, con un agente de pastoral, con alguien que tiene como herramienta la palabra de Dios para su tarea de evangelización, un celebrante o un consagrado, lo que sea, pues para reflexionar el evangelio de hoy, Lucas capítulo 15. Y si vamos a hablar de exégesis bíblica y etc., te puedo decir que ese es el corazón del Evangelio de Lucas. Y si tomás en referencia también la primera lectura donde Pablo se presenta como un fariseo que cumplía las leyes, se sentía orgulloso de eso y luego todo eso lo considera basura en cambio de la gracia que le da al conocer y entregarse a su Señor, dice, a mi Señor Jesús, dice Pablo. Entonces podríamos decir que es el corazón del Evangelio de Lucas y hace referencia a la primera lectura. ¿Por qué? Porque Lucas, recordemos, fue discípulo de Pablo. Y la palabra clave en el texto de hoy podríamos decir lo que dice Jesús, acoger. Esa es la palabra, creo que está en el primer versículo del Evangelio de hoy, que Jesús acogía a los pecadores, a esos pecadores, a esos de mala fama, mala vida, a eso Jesús acogía. Inclusive podríamos hablar de la teología del Papa Francisco como líder de la iglesia hoy, esa acogida a los débiles, a los desprotegidos. Eso que el Papa habla tanto de ir a las periferias. Y te podría hablar de la periferia. ¿Qué es la periferia para el Papa Francisco? ¿Qué es la periferia? Son aquellos que están allá lejos, fuera de los círculos de poder. Eso es la periferia. Pero podríamos hablar muchas cosas y decir que como el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, estas parábolas que nos presenta, hoy nos presenta 2 parábolas. Y en el capítulo 15 hay 3 parábolas. Son las parábolas de la misericordia y podríamos decir muchas cosas sobre el Evangelio de hoy. Pero ¿sabes qué es lo que, hablando, haciendo un lenguaje coloquial y para cualquier cristiano o cualquier ser humano, hijo de Dios, lo que podríamos fijar y haciendo un lenguaje muy coloquial, podríamos bien decir, reflexionando el Evangelio de hoy, que Dios se volvió loco, de amor. ¿Por qué? Porque esta parábola de Jesús, eso es lo que nos muestra. Haciendo un antropomorfismo, o sea, poniéndole a Dios con la figura de un hombre, Dios se volvió loco de amor. ¿Por qué? Porque si vos haces un análisis de lo que es la historia de la revelación y llegas a esta parábola, puedes decir bien que lo que quiso Jesús decir es que esa oveja perdida, esa oveja que se perdió, que estaba en el redil, puedes bien ubicarte como esa oveja que se perdió. Y este Dios, que el pastor, pues para encontrar a la oveja tiene que ir por los caminos que fue la oveja. Si se fue en un acantilado, si se fue por caminos pedregosos, por caminos peligrosos, ese camino tiene que transitar el pastor. Y lo más espectacular es que el pastor tiene que conocer a las ovejas, y lo más espectacular otra vez es que la oveja le conoce al pastor, por eso se encuentran. O sea, el hombre necesita de Dios y Dios necesita del hombre, pero el hombre es el que se alejó de Dios. La oveja fue el que se alejó la que se alejó del redil y se fue por caminos que ni siquiera conocía, se aventuró, se alejó del pastor. Y el pastor es el que va en busca de las ovejas. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios y vamos por caminos muy peligrosos. Y esos mismos caminos Dios recorre para llegar otra vez a nosotros. O sea, Dios, que no tenía ninguna necesidad, Dios se hizo hombre como vos y como yo y transitó los caminos peligrosos, incómodos que transitamos nosotros. Dios no conocía lo que es la soledad. Dios no conocía lo que es la tristeza, el abandono, el desprecio, y tuvo que conocerlo y sentirlo en carne propia. Eso es estar loco de amor. Y eso hizo Jesús. Se hizo hombre como vos y como yo y sintió lo que vos y yo sentimos. La frustración, la soledad, la traición de un amigo, y eso sintió él. Eso es estar loco de amor. Y cargó, dice el pastor, cargó sobre sus hombros o en su regazo, puedes decir,
a la oveja perdida. Y eso hizo Jesús. Cargó con nuestra miseria, con nuestra debilidad, con nuestra perdición. Por eso Él cargó. Por eso es que dice que Él se hizo pecado. Él se hizo uno de nosotros. Eso es estar loco de amor. O sea, la palabra clave del Evangelio de hoy es la acogida que Jesús acoge a los pecadores. Pero en un lenguaje coloquial podemos decir bien que en el Evangelio de hoy Dios nos muestra que se volvió loco de amor. Y eso es lo que yo te podría decir. Y totalmente, 100%, como decís, autorizadísimo a compartir este mensaje. ¿Sí? Que el mundo sepa que Dios se volvió loco de amor.